Abra su Biblia una vez más, perdón, Génesis 3:15, ¿ya lo tiene? Amén. Dice la Biblia: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Padre, te damos gracias, gracias porque tú eres bueno, Señor amado. Gracias por tu misericordia. Cada mañana, Señor, renuevas tus misericordias para nosotros. Grande es tu fidelidad, Señor. Gracias. Te rogamos, Señor, que nuestros oídos espirituales sean abiertos y podamos escuchar, Señor, lo que tu Espíritu Santo tiene para decirnos esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos una semana más aprendiendo acerca del verdadero evangelio. Recuerde que siempre que hay algo verdadero, hay algo falso. Siempre habrá una imitación de todo lo verdadero. Amén. Hay verdaderos pastores, hay falsos pastores. Hay verdaderos maestros, hay falsos maestros. Así que siempre que hay algo verdadero, siempre habrá una imitación. La semana pasada aprendimos acerca de que cuando se predica un evangelio diferente al que está escrito en las Escrituras, esa persona que predica ese evangelio está bajo maldición, sea anatema, dice, sea maldito, condenado al fuego del infierno. Ahora, también hemos aprendido que el evangelio, la palabra evangelio significa buenas noticias. Pero antes de las buenas noticias vienen las malas noticias. No podemos olvidar que antes del mensaje de salvación viene el mensaje que muestra nuestra condición de condenación delante de Dios. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que el mandamiento de Dios a todos los hombres es que se arrepientan de sus maldades y crean en el evangelio y crean en Cristo Jesús. Es el mandamiento, ese es el mandamiento de Dios. Esa es la obra que el Señor espera que nosotros hagamos. Jesús dijo: y esta es la obra del Padre, que todos crean en aquel en el que Él envió. O sea que la obra del Señor es que nosotros creamos en Cristo con todo nuestro corazón. Ahora, este versículo 15 de Génesis capítulo 3 contiene la más gloriosa promesa que nosotros podemos encontrar en el antiguo pacto. Una promesa bondadosa, una noticia buenísima y gloriosa que viene a causa del terrible pecado del hombre en el huerto. Este versículo es conocido como el protoevangelio, o sea, la primera promesa de salvación hecha por Dios a la humanidad. La simiente de la mujer es Cristo y su iglesia, y la simiente de la serpiente son los hombres malvados. Y dice: y la serpiente le morderá el calcañar. El calcañar es símbolo de la humanidad de Cristo. Es símbolo de la humanidad de Cristo. El siervo sufriente. O sea que esta herida del calcañar representa los sufrimientos que los malvados iban a provocar al Mesías, el siervo sufriente de Isaías capítulo 53. Pero también dice que la simiente de la mujer la herirá en la cabeza la serpiente. Entonces entendemos por las Escrituras que Cristo asestó una herida mortal al reino del diablo en la cruz, una herida incurable en la cabeza de la serpiente. Por eso, a medida que el reino de Dios gana terreno, el reino de las tinieblas cae. Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice la Biblia: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz el Señor Jesús le infligió una herida terrible en la cabeza a la serpiente. Recuerde que el veneno de la serpiente ¿está dónde? Está en la cabeza. Por lo tanto, ya nuestro enemigo no tiene ninguna potestad sobre nosotros por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén.
Solamente tiene el poder del engaño, pero si nosotros nos llenamos cada día de la palabra del Señor, no seremos engañados. ¿Sabe quiénes son los que son engañados por Satanás? Los que no meditan en la palabra de Dios todos los días de su vida. Recuerde que hay una batalla que nosotros vamos a librar todos los días. La verdad de Dios contra la mentira de Satanás. Nosotros decidimos a quién vamos a creer. Si creemos la verdad de Dios o creemos las mentiras de Satanás. Porque todo lo que dice Satanás es mentira. Dice la Biblia que él es el padre de mentira. Génesis capítulo 3, verso 1 al 7, que precede a las noticias gloriosas que leímos, dice la Biblia: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Miren con qué clase de mentira comienza. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Verso 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Verso 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Fíjese cómo es. ¿Qué le dijo el Señor? Si comen del árbol que está en el centro del huerto van a morir. ¿Qué dijo la serpiente? La serpiente dice: no van a morir. Verso 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí encontramos nosotros la conversación más terrible de la historia. Una mujer hablando con una serpiente. El enemigo de nuestras almas usó una serpiente para engañar terriblemente a Eva. Dios dijo: si comen de ese árbol van a morir. La serpiente dijo: Dios le mintió, no van a morir. La serpiente estaba haciéndole creer a Eva que Dios no era lo suficientemente bueno, que no era suficiente con todos los árboles del huerto, exceptuando ese árbol que estaba ahí, que no era suficientemente bueno. Y que su mandamiento de no comer del árbol del bien y del mal era un mandamiento egoísta, porque él no quería que fuesen como él. Y recuerde que ese sigue siendo el trabajo de nuestro enemigo: hacernos creer que los mandamientos de Dios son injustos. Ese es el trabajo, en eso se centra, ese es el ministerio de nuestro enemigo, el ministerio de la mentira. Pero el Señor no quería que el hombre conociera el mal. Ese es el deseo de Dios. Recuerde que ellos solamente conocían la bondad, ellos solamente escuchaban la voz de Dios en el huerto. El Señor no quería que ellos conocieran la maldad. Pero cuando ellos comieron del árbol, conocieron el mal, y cosas terribles ocurrieron a partir de ese día. Fueron engañados por el padre de la mentira. Y ese es un cuidado que nosotros debemos de tener todos los días de nuestra vida. Debemos de velar y debemos de orar para no caer en tentación, para no ser engañados por nuestro enemigo. Piense esto: si nuestros primeros padres fueron engañados en perfección, imagínense nosotros con toda la corrupción que nosotros tenemos en nuestra vida. Y dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos y miraron que estaban desnudos. Y dice la palabra del Señor que se hicieron delantales de hojas de higuera. Por eso es que la higuera es símbolo de la religión humana, de las obras humanas para salvación. Ahora, todo parecía ir bien hasta que de repente se escuchó la voz de Dios en el huerto. Leímos todo lo que ocurrió. De repente se dan cuenta que están desnudos. ¿Y qué hicieron? Dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Todo parecía bien. De repente en el verso 8 dice la Biblia: y oyeron la voz de Dios, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú?
Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué hizo el hombre? Se escondió. Esta es una bendita realidad, y es que el hombre, por causa del pecado, por causa de su vergüenza, siempre va a huir de Dios. Siempre va a huir de Dios. Siempre se va a esconder de Dios. El hombre, por sus propios medios, nunca va a buscar a Dios. Jamás. Nadie puede decir: yo busqué a Dios. El Señor dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es Él el que nos ha buscado a nosotros. Amén. Entonces, eso de huir de Dios es parte del daño terrible, del pecado original. El escondernos de Dios es consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Por eso dice Salmos capítulo 14, versículo 2 al versículo 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mira el verso 2 una vez más, dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. En Romanos 13 el apóstol Pablo dice: no hay quien busque a Dios. Si usted y yo estamos aquí, no es porque buscamos a Dios, es porque el Señor nos buscó a nosotros. Él salió a nuestro encuentro porque nosotros andábamos huyendo de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Amén. Por eso es que mientras la voz de Dios no se escuchó en el huerto, todo estaba bien para el hombre. Ya se había hecho sus delantales de hojas de higuera, ya habían cubierto su desnudez. Pero cuando la voz de Dios se escucha en el huerto, la cosa fue totalmente diferente. Por eso es necesario la predicación del verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio saca al hombre de la comodidad de su pecado. El verdadero evangelio muestra la condición pecaminosa del ser humano. Muestra el engaño del pecado en sus vidas. Por eso es que es necesario que la voz de Dios, que la palabra de Dios sea predicada con fidelidad desde cada púlpito, desde cada plataforma. No necesitamos palabras humanas que nos motiven, sino palabra de Dios que nos guíe constantemente al arrepentimiento. Eso es lo que necesitamos escuchar. Palabra de Dios, el bendito evangelio de Cristo. El apóstol Pablo decía: y nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Esa es la predicación de la iglesia. Amén. No motivación, no que Dios te quiere enriquecer, no que Dios quiere que seas el capo del barrio. No, el Señor dice que llaman a los hombres a arrepentirse. Por eso es que la mayoría de los hombres están felices con su pecado y se esconden muchas veces en su propia religión. Viven como les da la gana de lunes a sábado, luego van el domingo a su congregación y traen su limosna, traen sus diezmos, sus ofrendas, cantan al Señor, se comen una hostia o hacen un pacto financiero y luego se van a su casa a seguir en su vida de deshonra porque no son confrontados por el verdadero evangelio, siguen cubiertos con sus hojas de higuera porque no son expuestos a la bendita palabra de Dios. Por eso necesitamos predicadores de la palabra de Dios. Amén, hermanos.